Hola, yo soy el pastor José Alberto García. Por la gracia de Dios he podido servir en la Iglesia de Jesucristo y en el último tiempo en una organización que sirve comida en el mundo y el Evangelio de Jesucristo es presentado y soy honrado con el llamamiento que Dios me ha dado. Pero específicamente en este último tiempo he sufrido intensamente de manera personal, individual y familiar el embate, la presencia y las consecuencias y efectos de esta pandemia, coronavirus o COVID-19. Y he querido tomar este tiempo, he querido tomar de su tiempo para compartirle básicamente tres cosas. ¿Cómo ha sido mi experiencia sobreviviendo esta enfermedad? En segundo lugar, quiero compartirle enseñanzas que yo he podido guardar en mi corazón al pasar y al salir o estar saliendo de esta enfermedad. Todavía estoy afectado. Y en último lugar, quiero traer unas palabras de cuál es mi posición como pastor ante el llamado de salir otra vez a la normalidad. Yo diría el nuevo normal. Así que sin más, permítanme hablarle de mi experiencia pasando por esta enfermedad. Mi papá se mudó con nosotros hace ya 3 años casi porque mi mamá murió entonces y lo recibimos y ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia preciosa en su valor. Haber compartido con papá esto después de estar tantos años separados mientras yo servía en la República Dominicana. Y hubo mucho gozo, hay mucho que recordar, pero también frustración porque sencillamente muchas veces yo no sabía cómo tratarle, pero al día de hoy aprendí mucho y le doy gracias a Dios por esto. Pues él y yo nos sentábamos a ver las noticias cuando todo esto estaba comenzando y estábamos asombrados de esto. Él específicamente muy asombrado. Yo tuve que decirle, papá, deja de ver un poco estas noticias. Pero nunca nos imaginamos que ya el virus estaba metido aquí en la casa. De hecho, que él estaba infectado, que yo estaba infectado y parte de la familia también. Entonces, fue entonces cuando él se enfermó mucho y el lunes 30 de marzo nosotros llamamos al 911 y una ambulancia se lo llevó al hospital. Ya yo estaba muy enfermo y no pude despedirme de él en la puerta, solo lo encaminé hasta ahí, me fui a llorar a la sala porque para mí, para mí fue muy difícil ver a papá salir en esas condiciones de debilidad. Y uno de los hijos le dijo, abuelo, nos vemos pronto, y él levantó su dedo como muchas veces hacía. Eso fue el lunes. El martes, cerca de la medianoche, mis niveles de oxígeno habían bajado. Yo tenía un oxímetro y ahí lo pude ver. Llamamos al 911 y me llevaron a la misma emergencia donde recibieron a papá, pero ya él no estaba ahí. Lo habían enviado al cuidado intensivo y ahí me dijeron que yo tenía el virus y tristemente me mandaron a mi casa a las 4 de la mañana, realmente en muy mal estado de salud. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Al día 2 días después, específicamente, ya jueves, enviaron a papá de regreso aquí a nuestra casa en una condición de extrema eh, debilidad y enfermedad, sedado, de hecho, para un tipo de hospicio. Y lo único que quedaba era medicarlo contra el dolor, la incomodidad y esperar el tiempo de Dios. Papá nunca abrió los ojos, oía, pero nunca abrió los ojos hasta el sábado 4, precisamente el día del cumpleaños de mi mamá. Y ese día abrió los ojos en la bendita presencia de Dios para conocer cara a cara a su Salvador en los cielos. En ese tiempo yo estaba tan débil y yo entendí que realmente también mi tiempo estaba cerca. De hecho, uno de los doctores luego me dijo que estuve muy cerca a morir. Dios usó muchas personas para que yo recibiera medicamentos y
por la gracia de Dios estoy aquí. Todavía estoy sufriendo los efectos de esto. En una cita que tuve hace 2 días con el médico me afirmó que mis niveles todavía no están bien, en el sentido de que mi capacidad de inspiración para respirar está en unos 65 a 70%, o sea, hay como un 30% de mis pulmones que no están reaccionando todavía. Esto ha sido algo terrible y estoy a prácticamente, bueno, de hecho, 2 meses de esto. Pero habiéndoles contado de esto, quiero hablarles un poco ahora de 3 enseñanzas que me ha dejado esta enfermedad en mi corazón, además de esta secuela física, pero 3 enseñanzas. La primera es: Dios es fiel y su amor es inagotable. Sí, a pesar de todo esto, yo he podido probar que Él es fiel cuando yo he sido infiel, en el sentido de que en esta enfermedad yo he sido llevado en una condición de fragilidad física, pero también espiritual y emocional. Unas luchas terribles. Y me doy cuenta de mi infidelidad, pero Dios ha sido fiel. De momentos cuando yo ni siquiera quería pensar en Dios, pero Él estaba ahí. Cuando mi mente y mi corazón estaban llenos de muchas preguntas y dudas, Dios estaba ahí. Y yo puedo darle gloria a Él por eso y agradecérselo. Es como dice el Salmo 36:7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu bondad. Por eso los hijos del hombre se refugian bajo la sombra de tus alas. Un amado hermano y pastor, Freddy Noble, un ángel de Dios en este tiempo, al principio de todo esto yo le dije: mi amado hermano, yo no tengo fuerzas para nada aquí. Yo estoy rendido completamente. Y él me citó un texto que he atesorado en mi corazón todo este tiempo, en Isaías 40:29. Hablando de lo que Dios hace para los que esperan en Él. Da fuerzas al cansado. Le aumenta el poder o las fuerzas al que no tiene vigor o al que no tiene ningunas. O sea, parte de la obra de la gracia milagrosa de Dios es darle fuerza al que no tiene ninguna. Y si usted se siente así en este tiempo, le invito a que comparta la misma experiencia, acercándose y buscando al Dios que es bueno, a pesar de las cosas que no podemos entender, a pesar de las muchas preguntas sin responder. Dios es bueno, su amor es infinito e inagotable. Una segunda lección es el poder de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Sí, la palabra de Dios es eficaz. Por favor, permítame compartirle algo de mi experiencia con la palabra de Dios. Solo por su gracia, hoy más convencido que nunca estoy por eso, por su amor y bondad para conmigo, Él me llamó al pastorado y en el tiempo que he venido predicando, yo calculé básicamente las prédicas, sin conferencias, talleres y otras cosas que he estado haciendo en adición a esto, que yo he predicado más de 4,000 veces en mi vida. Parado delante de la Escritura y compartiendo el Evangelio y la palabra de Dios con otros. Además de eso, yo puedo decir que he tenido más de 30 años en una vida devocional regular, no perfecta, no diaria, pero regular, constante. Y más de 16 años con mi esposa teniendo devocionales diarios. A veces estoy viajando lejos en Latinoamérica como parte de mi trabajo y desde allá le llamo, leemos y oramos juntos. Eso ha sido una bendición, lo que más me ha unido a ella. Pero lo que quiero decirle es que en medio de todo esto y en mis luchas a veces en la vida, yo decía, pero ¿de qué vale tanta palabra de Dios? Si yo mismo me olvido de lo que he predicado muchas veces y la gente a veces el mismo día del domingo en la tarde no se acuerda de lo que se predicó en la mañana. ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta lectura devocional? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando ha entrado a nuestro corazón nos moldea. Y hubo noches, las noches eran la parte más difícil. Yo llegué a sudar toda mi ropa de 5 a 7 veces y tener que cambiarme de ropa durante la noche. Era cuando las emociones de haber
no estar con papá, y el recuerdo venían. Y cuando Satanás aprovechaba para tentarme de una manera que yo no puedo explicar, intensas. Y mientras yo estaba disgustado con Dios por lo que estaba viviendo, con preguntas a Dios, y lo digo con temor, pero es la verdad. Oiga usted, el mismo Dios, por su espíritu, cuando el diablo me tentaba, tomaba esta palabra y yo le respondía a la tentación con la palabra de Dios sembrada en mi corazón. Pero además, esa palabra me ha enseñado a ir a Dios en oración, y yo iba al mismo Dios y le pedía ayuda, y Dios me ayudó. Ciertamente pequé, caí, fue un tiempo de lucha, todavía lo es. Pero Dios, como dije al principio, es amoroso, fiel, perdonador, y su palabra es la verdad. Una tercera enseñanza es el don precioso de la familia. Yo puedo decir que tengo 3 familias, y lo digo con cuidado para que nadie piense que tengo 3 casas montadas. No, la primera es mi familia de la iglesia. Los cristianos nos llamamos hermanos, somos hijos del mismo Padre, somos la familia de Dios. Y ciertamente el amor que une a los hijos de Dios es algo maravilloso. Aquí han venido, han desfilado, yo no sé ya cuántas personas trayéndonos comida, orando, enviándonos dones, materiales de todo tipo, tarjetas, oraciones. En otros países y continentes orando por mí, personas que ni siquiera me conocen. Eso es algo maravilloso. Y el que vive solo en este mundo debe unirse a la familia de Dios, buscar una iglesia y pertenecer ahí. Pero la iglesia ha sido una gran bendición para mí. Pero en segundo lugar, ni hablar de pastores y todo, amigos que me llaman. Puedo enumerar muchos aquí, el pastor. No quiero pecar, faltar algunos, pero buenos amigos han estado conmigo en todo esto. Buenos amigos. Pero hay algo más. La familia laboral, mis compañeros de trabajo, es una organización cristiana, y han sido también una bendición. Son parte de la iglesia y me han dado un apoyo extraordinario en estos 2 meses. Y por último, mi esposa y mis hijos. Qué bendición han sido, qué tesoro. Dios dijo que bendeciría todas las familias de la tierra en Abraham, y se refería a la fe. Sí, pero mi familia, mi esposa, mis hijos han sido ángeles para mí. En los días que papá estaba en cama había que darle cuidado 24 horas, y ahí estaban sentados. Yo no podía hacer mucho. Yo entraba unos minutitos a estar con él, pero yo no podía conmigo. Pero aún los más pequeños, de 15 a 16 años van a cumplir ahora, se sentaron y amanecían al lado de él. Eso fue algo maravilloso. Mi familia es un don inefable. Si usted tiene familia, dele gracias a Dios por ese regalo. Ahora, ¿cuál es mi petición ahora, o mi posición, mejor dicho, ante la iglesia y la restauración de nuestras reuniones? Eso se está hablando mucho. Y veo muchas iglesias que se están reuniendo, siguiendo las directrices de las autoridades civiles, el presidente, los gobernadores, etc. Y he visto las consecuencias. Anoche mismo hablaba con una asociación de pastores en Nueva York, y uno de los pastores que llamó a las reuniones, tristemente, se infectó con el virus y ya murió. Y estas cosas, no por miedo a la muerte, pero realmente debemos ser sensibles a esa realidad triste, traumática. Y en nuestra congregación, nuestra iglesia es una iglesia de habla inglés y habla español. Yo soy el pastor de la obra hispana. Somos 6 ancianos, 3 pastores y 3 ancianos más. Y ellos 5 han acordado comenzar a restaurar las reuniones en la iglesia. Y ellos tienen mi apoyo, mi respeto, y ellos están conscientes de mi posición. Yo oro por ellos, Dios los guarde, pero ellos también han apoyado y respetado mi posición al respecto. Y yo no voy a llamar a la iglesia hispana a reunirse. Y yo tengo básicamente los siguientes argumentos. Primero, esto del coronavirus y el COVID-19 es una enfermedad real. Sí, mire, se está hablando mucho de manipulación y se está hablando mucho de teorías conspirativas. No. Independientemente de las causas primarias y secundarias detrás de esto, yo creo que Dios tiene control de esto, pero independientemente de eso, mire, esto es real. En carne propia lo he vivido y en mi familia, y papá no está aquí. Esto es real.
En tal sentido, no podemos menospreciar esa verdad. En segundo lugar, esta es una enfermedad que quita la vida. Subraye eso ahí, por favor. Esto llega a quitar la vida. Al principio, erróneamente, ignorantemente, yo decía, bueno, pero realmente es a un pequeño porcentaje de personas que esto puede afectar severamente, y de ahí un pequeño porcentaje se muere. Yo me arrepiento de haber dicho eso, porque ese pequeño porcentaje son padres, madres, hijos, hombres y mujeres jóvenes, y ahora hasta niños parece. Y no les puedo negar que me choca y me hiere un poco cuando oigo por ahí que se dan las cifras, porque esta es la noticia del momento, la noticia. Y cada vez que dan los números, yo quiero que ustedes entiendan de mi parte esto. No son según esa lista. No. Aunque este número cambia por segundos, al día de hoy, según la cifra de esta mañana vi en el CDC, son más de 98,000 personas que han fallecido. Oiga bien, 98,000 personas. Pero me siento mal cuando dan ese número y me choca, para ser más preciso, porque para mí no son 98,000. No. Para mí son 97,999 más mi papá. Y eso cambia la perspectiva. De manera que a la luz de esas dos verdades, esto es real y lleva a la muerte, en algunos casos. He aquí 3 principios bíblicos alrededor de lo mismo que me llevan a eso. Más bien dicho, un principio bíblico afirmado en 3 ocasiones. Cuando se trata de preservar la vida, Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. El contexto de un culto es como un sacrificio. Dios dice, misericordia quiero. Y la mentira es condenada en los 10 mandamientos, es penalizada en los actos civiles de los hombres y en todos los contextos y las esferas de autoridad. La mentira no es recomendada. De hecho, es una marca distintiva del mismo diablo, la mentira. Ahora mire bien, cuando se trata de preservar la vida está por encima de mentir. Voy a hablar claro. No estoy promoviendo la mentira. No estoy diciendo que se justifica hablar mentira. Estoy diciendo que cuando se trata de preservar la vida, la mentira es secundaria. Ahora no estoy tampoco diciendo que hablemos mentira, solo quiero enfatizar cuán importante es preservar la vida y cómo Dios lo ve. Mire, las parteras en Egipto. El rey de Egipto quiso matar a los niños hebreos que nacían. Y las parteras fueron llamadas por el rey y les dijo, maten a los varones que nazcan. ¿Y saben lo que pasó? Ellas decidieron no matarlo. ¿Y qué recurso usaron ellas? Hablaron mentira. Cuando el rey las llamó, dice Éxodo capítulo 1, versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Es decir, ellas hablaron mentira para preservar la vida. Y dice el versículo 20, escucha bien, Éxodo 1:20. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el versículo 21 añade, y por haber las parteras temido a Dios, fue un asunto de temor a Dios, Él prosperó sus familias. Rahab la ramera es el segundo caso. Resulta que Dios mandó espías a la tierra que iba a conquistar. Y esta mujer, de una reputación cuyo apellido es ramera, escondió a los espías en su casa. Y el rey de Jericó le mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero ¿saben lo que ella dijo? Mintió. Ella, que había tomado a los 2 hombres y los había escondido, dijo, es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Persíganlo a prisa y los alcanzarán. Todo eso fue mentira. Estaban ahí escondidos porque preservó la vida. Ahora,
¿Saben qué es lo más chocante del caso? En Hebreos capítulo 11, donde se mencionan los héroes de la fe, hombres como Abraham, está ahí, Abraham, Moisés, hombres piadosos. Dice Hebreos 11:31 las siguientes palabras: por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. ¿Y qué se dice ahí de la mentira? Nada, porque la vida y la preservación de la vida estaba por encima de eso. Tercer ejemplo, David, los panes y el Señor Jesucristo. David estaba huyendo de Saúl, que lo andaba buscando como un loco para matarlo. Y cuando llegó a aquella ciudad, el sacerdote lo ve llegar y se sorprende y le dice: ¿por qué andas por aquí? Porque no esperaba la visita. Y David le habló mentira y le dijo al sacerdote: el rey me ha encomendado un asunto y me ha dicho: nadie sepa nada de este asunto, al cual te envío y te encomiendo. En otras palabras, le habló mentira al sacerdote y le preguntó si había algo de comer, y el sacerdote le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente el pan sagrado, consagrado, que no debía comerlo, pero eso se le dio a David. ¿Y saben qué? Luego el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 12, ahí, versículo 1, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre. Era el día de reposo. Misericordia quiero y no sacrificio. Y fueron murmurados los discípulos. ¿Y sabe qué referencia le dio Jesús a los que lo acusaban? ¿No han leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia? ¿Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Jesús honró lo que hizo David. Jesús no mencionó la mentira, porque cuando se trata de preservar la vida, eso toma prioridad. Recuerdo al doctor R.C. Sproul, con quien tuve el privilegio de estar cerca y trabajar por más de 10 años en la interpretación y traducción al español de Ministerios Ligonier, que un día dijo: si a la puerta de mi casa llegan asesinos buscando a mis hijos para matarlos y me preguntan si están aquí en casa, yo les voy a decir que no, aunque estén ahí escondidos detrás de mí. ¿Qué haría usted en un caso como ese? Entonces yo creo que aquí preservar la vida toma prioridad sobre otras cosas que se puedan estar temiendo si la iglesia no se reúne como antes se reunía. Dios nos ayude y Dios nos conceda ser fieles. Y yo quisiera alentar de manera particular a los pastores que me escuchan. Sigan predicando la palabra de Dios por los medios que Dios ha dejado. Este medio es impresionante. Usted puede alcanzar el globo terráqueo desde aquí, desde el púlpito, a menos que no esté usando eso. Son las personas que están ahí. Pero seamos creativos y usemos esto. Y quizás no vamos a ver todo el fruto de esto, pero es probable que veamos al menos un fruto alguna vez, y eso es mucho. En estos días, una de mis hijas, de hecho en el día de ayer, me compartió lo que escribió Tim Tebow en su libro, la historia de el misionero norteamericano Sam Wohlgemuth. Se lo voy a citar como él lo pone. Él habló a cientos de jóvenes en una campaña evangelística en Nueva Delhi, India. Después de expresar, abrirles su corazón y derramar su alma en estas vidas a través de su mensaje, él invitó a aquellos que querían confiar en el Señor Jesús a pasar al frente de la plataforma. Solo una persona pasó. Yo me imagino a Sam desalentado por la falta de respuesta, y me imagino que él esperaba ver más vidas cambiadas, impactadas por el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Pero este hombre, el único que respondió con un compromiso con Jesús, vino a ser uno de los más conocidos y respetados apologistas cristianos de todos los tiempos, el doctor Ravi Zacharias,
que ayer partió a la presencia de Dios. Uno solo que se convierta por este medio es suficiente. ¿Qué andamos buscando, mis amados hermanos? Que Dios nos conceda guardar en el corazón que el pastor dejó las 99 seguras y fue a buscar uno solo. Si por este medio es uno solo y este es el ministerio que Dios nos tiene delante, abracemos la providencia de Dios. Y si alguien está viendo esto y ciertamente se siente solo, deprimido, asustado, inseguro sobre el presente y el futuro, he aquí mi humilde consejo. En primer lugar, el Dios de la Biblia es real, mi amigo y mi amiga. Es verdad. Él es real. Él creó todo lo que hay. Esto no puede ser resultado de una explosión ni de la casualidad. Él es real. Clame a Dios y pídale perdón y misericordia, ayuda en este tiempo. En segundo lugar, la palabra de Dios es la verdad. Nadie ha podido destruir la palabra de Dios porque es la revelación de Dios. Él se ha dado a conocer por esta revelación escrita y por la creación. Lea la Biblia. Y si usted no sabe, pida a alguien que le explique, que le enseñe. Pero busque aquí la verdad de Dios que nos presenta el único Salvador verdadero que es Jesucristo. El único en el cual hay esperanza. El único en el cual los pecados pueden ser perdonados. El único que vivió una vida perfecta para ponerla en la cuenta, en sustitución de la vida de aquellos pecadores que vienen buscando misericordia. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Crea, ahí donde está. Humíllese en este tiempo. Y finalmente, procura unirte a la iglesia. Esa es una gran familia. Busca una iglesia. No, la Biblia no presenta cristianos que andan por ahí deambulando solitarios, que no encuentran una iglesia perfecta. No, todas las iglesias están completas de pecadores, pero arrepentidos, que reconocen su pecado y muestran a Cristo. Sí, yo sé que hay iglesias falsas y sinvergüenzas haciendo de todo por ahí. No, pero ese no es el patrón general. Hay iglesias verdaderas que sirven a Cristo. Busque una. Y si usted es una persona que tiene familia, procure disfrutar ese regalo de Dios. Algunos no la tienen y Dios es su compañía y la iglesia. Pero si usted tiene esposa, hijos, esposo, padres, hermanos, procure estrechar y aprovechar esos lazos de amor, esa bendición. Pase por alto todas las ofensas. Pase por alto todas las agresiones. Ruegue a Dios para que cambie los corazones y haya un camino de acercamiento. Pero ahora es el tiempo de disfrutar de esos dones. Como les dije al principio, yo no pude aprovechar mucho ciertas cosas de papá en el último tiempo por mi ignorancia, pero en la primera etapa de nuestra vida, él se convirtió, vino a los pies de Jesús hace como 20 años o más de 20 años, y ahí él cambió. Pero antes de eso, papá nunca me llamó a mí para orar por mí, a pesar de las crisis y dificultades que yo enfrentaba, y él sabía. Papá nunca me llamó a mí para que leyéramos juntos la palabra de Dios. Papá nunca me llamó, vamos a la iglesia. Mamá fue quien me llevó. Pero después que él conoció la gracia del Señor, que él se convierte, viene a Jesucristo, y Jesucristo es su Señor y Salvador, su vida cambió totalmente. Mamá un día me dijo, mientras él la cuidaba en su enfermedad, que él es un ángel que Dios le había dado. Y yo puedo decir que papá cambió y yo disfruté tanto ese tiempo. Todos los días yo le llevaba café y él estaba en su devocional, diario. Y cada día 23 del mes me decía, no dejes de leer el Salmo 23. Lo grabó en su corazón. Y yo sé que él hoy disfruta de esto. Pero Dios me concedió servir con él, leer con él. Y en la iglesia servimos juntos en la última escuela bíblica de vacaciones. Y todo esto te lo digo, si me estás escuchando con atención, porque si tú no lo has hecho bien hasta ahora, comienza a hacerlo bien. En Jesucristo puedes cambiar. Y puedes comenzar a hacer todas las cosas que no hiciste antes. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Y hoy yo no recuerdo a papá absolutamente por nada de aquello que él no compartió, porque no tenía de dónde dármelo, sino en lo que él me dio cuando ya Cristo lo había capacitado y le había dado.
deja tú también un legado así. Que Dios les bendiga. Gracias por tomar este tiempo para oírme. Y el Señor nos ayude a perseverar. Que las aguas no nos ahoguen, que el fuego no nos queme. Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestras autoridades, de las iglesias, los hermanos. Y Él arrebate del fuego en este tiempo a aquellos que aún no le conocen. Dios les bendiga.